La cinta adhesiva se extendía sobre mi puerta principal como una telaraña de mezquindad, capa tras capa, entrecruzadas y superpuestas, sellándome dentro de mi propia casa. Justo en el centro, pegada sobre el desorden, había un brillante aviso de violación de la JOA de color rosa. Tiré de la manija de la puerta, sintiendo la resistencia de lo que debía ser un rollo entero de cinta. La mayoría de la gente habría estado furiosa. Yo, en realidad sonreí, porque hoy Patricia Summers, la autoproclamada reina de la JOA de Oakwood Heights, acababa de cometer el mayor error de su pequeña y mezquina vida. Saqué mi teléfono y comencé a grabar, documentando cada tira de cinta, cada ángulo de este extraño encarcelamiento. El aviso alegaba que mi casa era temporalmente inhabitable debido a renovaciones no autorizadas, y que se me prohibía entrar o salir hasta que se obtuvieran los permisos apropiados. La ironía era deliciosa. Patricia no tenía idea de con quién estaba lidiando, ninguna idea en absoluto. 3 semanas antes, me había mudado a este tranquilo paraíso suburbano, manteniéndome para mí mismo mientras arreglaba el lugar. El dueño anterior lo había dejado en buen estado, pero yo quería hacer algunas mejoras. Nada mayor, solo algo de jardinería, pintura fresca en los postigos y un buzón nuevo. Trabajaba silenciosamente, usualmente en las noches después de mi trabajo diurno, tratando de no molestar a nadie. Fue entonces cuando conocí a Patricia Summers. Apareció en el límite de mi propiedad en mi tercer día, carpeta en mano, gafas de sol sobredimensionadas posadas en su cabello rubio embotellado a pesar del clima nublado. Se presentó como la presidenta de la JOA con un tipo de tono que sugería que yo debería inclinarme en su presencia. Aparentemente, mi camioneta de trabajo estacionada en mi propia entrada era un desagrado para la vista que violaba la subsección 12.3 de las pautas comunitarias. Expliqué educadamente que necesitaba la camioneta para el trabajo y que estaría feliz de revisar las pautas. Ella resopló y me informó que la ignorancia de las reglas no era excusa. Luego comenzó a criticar mi elección del color del mantillo y la colocación de mis nuevos arbustos. Según ella, estaban 2 pulgadas demasiado cerca de la acera. Le agradecí por la información y dije que lo revisaría. Lo que no le dije fue que ya había revisado cada documento de la JOA antes de comprar la casa, y sabía con certeza que ni mi camioneta ni mis arbustos violaban ninguna regla real. El acoso comenzó en pequeño, caminatas diarias frente a mi casa con esa carpeta, fotografiando todo. Avisos de violación por césped que supuestamente estaba 1/4 de pulgada demasiado alto, quejas de que la luz de mi porche era demasiado brillante, luego demasiado tenue cuando cambié el foco. Incluso presentó una queja formal sobre el color de mi manguera de jardín, alegando que desentonaba con la estética del vecindario. Cada vez, respondía educadamente, documentando todo, esperando mi momento. La escalada fue gradual pero implacable. Patricia comenzó a filmarme cada vez que salía, narrando mis actividades en su teléfono como un documental de la naturaleza demente. Residente en 423 Maple Drive está cortando su césped a las 6:45 de la tarde. Anunciaba en voz alta. Esto claramente está perturbando la paz durante las horas de cena familiar, pasando por alto que las 6:45 era perfectamente razonable y dentro de cualquier ordenanza de ruido. Reclutó a sus secuaces. Un grupo de jubilados de la Junta que no tenían nada mejor que hacer que patrullar el vecindario buscando infracciones. Se agrupaban al final de mi entrada, susurrando y señalando, tomando fotos de mis cubos de basura si estaban afuera 5 minutos después de la hora designada de recogida. Uno de ellos, Harold Algo, realmente midió la altura de mi buzón con una cinta métrica y declaró triunfalmente que estaba media pulgada demasiado alto. Luego vinieron las cartas, con membrete oficial de la JOA, amenazando con multas y acciones legales si no volvía a pintar mis postigos inmediatamente de azul marino no autorizado a azul medianoche aprobado. El hecho de que estos fueran esencialmente el mismo color no importaba a Patricia. Ella quería sumisión, no cumplimiento. Quería que supiera quién estaba a cargo. Las cartas se acumulaban, cada una más ridícula que la anterior. Multas por campanillas de viento demasiado musicales. Violaciones por una alfombra de bienvenida del tono de marrón incorrecto. Citaciones por tener demasiadas flores en mi macizo de flores. Continué documentando todo, escaneando cada carta, guardando cada correo electrónico, grabando su comportamiento cada vez más desquiciado. Mi formación profesional me había enseñado paciencia y minuciosidad. No se apresura una investigación, se construye el caso metódicamente, reuniendo evidencia, esperando el momento perfecto. Patricia estaba cavando su propia tumba, y yo estaba feliz de dejarla seguir cavando. El colmo llegó una mañana de martes.
Había tomado un día libre poco común para terminar de pintar el interior. Alrededor de las 10 a.m. escuché actividad en mi puerta principal. A través del ojo de la cerradura, observé con asombro cómo Patricia, acompañada por dos de sus compinches, comenzaba a envolver cinta adhesiva alrededor del marco de mi puerta. Trabajaban con la eficiencia de personas que habían hecho esto antes, capa tras capa, asegurándose de que no pudiera abrir la puerta sin un esfuerzo significativo. Patricia se paró atrás para admirar su obra, luego ceremonialmente pegó el aviso rosa en el centro, tomó varias fotos, probablemente para su retorcida carpeta de recortes de la JOA, luego se marchó con sus seguidores detrás como patitos. Los dejé ir, luego intenté la puerta, sellada herméticamente, literalmente me habían pegado dentro de mi propia casa. La mayoría de la gente habría llamado al 911 inmediatamente, pero yo tenía una mejor idea. Fui a la puerta trasera, que aparentemente habían olvidado en su celo, y rodeé la casa para documentar su obra desde afuera. El trabajo de cinta era extenso, probablemente 3 rollos completos. El aviso era apenas legible a través de la funda plástica que habían usado, pero podía distinguir referencias a renovaciones no autorizadas y preocupaciones de seguridad. Esto era perfecto, absolutamente perfecto. De vuelta adentro, abrí mi laptop y comencé a escribir mi informe, como inspector de vivienda certificado por el Estado con el Departamento de Asuntos Comunitarios. Tenía jurisdicción sobre todas las propiedades residenciales en el condado, incluidos los espacios comunes de las JOA y las casas de los miembros de la Junta. Patricia acababa de cometer falso encarcelamiento de un funcionario gubernamental en el curso de sus deberes. Eso era un delito grave, pero no iba a detenerme ahí. Oh, no. Patricia había abierto una puerta que realmente debería haber dejado cerrada. Consulté la base de datos de registros públicos y comencé mi investigación. La propiedad de Patricia en 157 Oak Street apareció inmediatamente, sin permisos sacados en los últimos 10 años. A pesar de que las fotos aéreas mostraban una adición claramente más nueva en la parte trasera de la casa. Interesante. Cavé más profundo. La licencia comercial de la JOA había expirado hacía 6 meses. Su seguro de responsabilidad civil había caducado. Estaban operando ilegalmente. Aún más interesante, los registros financieros, toda información pública para las JOA incorporadas, contaban una historia fascinante, miles en cuotas recaudadas. ¿Pero a dónde iban? No al mantenimiento de áreas comunes, a juzgar por el estado del patio de recreo, no a las patrullas de seguridad prometidas que solo existían en el boletín. Cuanto más investigaba, más irregularidades encontraba. Patricia había estado firmando cheques a una empresa de jardinería propiedad de su cuñado, a una empresa de gestión que compartía una dirección con su casa de vacaciones. Esto no era solo tiranía mezquina, esto era fraude. Recopilé mis hallazgos en un informe exhaustivo, adjunté la evidencia de mi confinamiento ilegal y lo envié a mi supervisor con una solicitud de autoridad de inspección de emergencia. La respuesta llegó en 1 hora. No solo estaba autorizado para realizar una investigación completa, sino que la oficina del fiscal del estado estaba muy interesada en las irregularidades financieras. Enviarían su propio equipo. A la mañana siguiente, llegué a la casa de Patricia exactamente a las 8 a.m., acompañado por 2 inspectores colegas y un ayudante del sheriff. La expresión en su rostro cuando abrió la puerta no tuvo precio, confusión, luego reconocimiento, luego un horror creciente mientras presentaba mis credenciales y la orden de inspección. Buenos días, señorita Summers, dije amablemente, soy de la Autoridad de Vivienda del Estado. Estamos aquí para realizar una inspección de cumplimiento de su propiedad y las oficinas de la JOA. Ella intentó protestar. Alegó que necesitaba llamar a su abogado. Exigió ver documentación adicional. El ayudante explicó con calma que la obstrucción resultaría en arresto inmediato. El rostro de Patricia pasó del rojo al blanco mientras comenzaba mi recorrido. Grabadora digital en mano. Anotando violaciones para el registro oficial. Adición sin permiso. Aproximadamente 400 pies cuadrados. Trabajo eléctrico no conforme al código. ¿Es eso cableado de aluminio prohibido en 1972? La lista crecía con cada habitación. Moho en el espacio de acceso. Modificaciones de plomería ilegales. Una terraza construida sin permisos que ya mostraba signos de falla estructural. El coup de grace fue su oficina en casa, donde guardaba los registros de la JOA, documentos financieros que claramente mostraban malversación, recibos de gastos personales pagados con fondos de la JOA. Una laptop con correos electrónicos discutiendo cómo forzar la salida de propietarios que no encajaban en el estándar comunitario.
Para el mediodía, la casa de Patricia estaba cubierta de avisos de violación, no muy diferente a como ella había cubierto mi puerta con cinta. Las multas totalizaban más de 40,000 pesos con cargos criminales pendientes. Pero no habíamos terminado. La oficina de la JOA era la siguiente, ubicada en lo que se suponía que era un centro comunitario, pero que había sido convertido en el reino personal de Patricia. Más violaciones, más evidencia de crímenes financieros. Los investigadores del fiscal del estado estaban disfrutando del día. Patricia intentó reunir a los miembros de la junta, convocando una reunión de emergencia, pero cuando llegaron y encontraron a funcionarios estatales sacando cajas de documentos y computadoras, la mayoría de repente recordó citas urgentes en otro lugar. Solo Harold se quedó, pero eso fue solo para echarle la culpa a Patricia, alegando que siempre había sospechado que algo andaba mal, pero que ella lo había intimidado para que guardara silencio. La reunión de emergencia de la JOA esa noche estaba llena a capacidad. La noticia se había extendido por el vecindario como un reguero de pólvora. Patricia se sentó en la mesa de la junta, pero su silla habitual tipo trono había sido reemplazada por una silla plegable estándar. Yo estaba parado atrás, solo otro propietario preocupado. El representante del fiscal del estado expuso los hallazgos: mala conducta financiera, abuso de poder, operación sin licencias apropiadas. La lista continuó durante 20 minutos. Cuando llegó el momento del voto de no confianza, fue unánime. Incluso Harold votó en su contra. El reinado de Patricia había terminado. Cuando cayó el mazo, ella se puso de pie, temblando de rabia, y me señaló: todo esto es culpa suya, chilló. Él ha estado conspirando contra mí desde que se mudó. Es un infiltrado, un espía. La sala cayó en silencio. Me adelanté, mostré mis credenciales a la multitud y expliqué con calma que me había mudado aquí legítimamente, compré mi casa como cualquier otro, y solo revelé mi profesión después de ser confinado ilegalmente en mi casa. Los murmullos de apoyo de la multitud parecieron desinflar a Patricia por completo. Se hundió de nuevo en su silla mientras el fiscal del condado se ponía de pie para anunciar los cargos criminales. Patricia Summers, dijo, leyendo de su documento, está acusada de falso encarcelamiento, malversación, fraude y operación de un negocio sin licencia. Además, enfrenta sanciones civiles que totalizan 200,000 pesos por diversas violaciones de vivienda e infracciones de seguridad. La mandíbula de Patricia se desencajó. 200,000 pesos. El número colgó en el aire como una sentencia de muerte. Yo quiero a mi abogado, susurró, su voz apenas audible. El fiscal asintió e informó que recibiría citaciones formales dentro de 72 horas. En cuanto al cargo de falso encarcelamiento, ese solo conllevaba una posible sentencia de 5 años de prisión. El rostro de Patricia se puso gris mientras la realidad se asentaba. 5 años.